Entonces, la gastrulación empieza en la semana 3. ¿Estamos bien? Un disco bilaminar se transformará en trilaminar. Estas 3 capas van a ser las 3 capas germinales definitivas del embrión. ¿Cuáles son? Mesodermo, ectodermo y endodermo. En realidad en orden sería ectodermo en la cabeza, mesodermo en el medio y endodermo en la parte más interna. Forman un disco embrionario trilaminar por el día 21 de desarrollo. ¿Estamos bien? Esta parte es muy importante, no lo voy a profundizar mucho porque ya no vamos a ver desarrollo del sistema nervioso central, pero, aquí sí vamos a mencionar algunos aspectos. Estamos en la tercera semana, creo que todos estamos clarísimos ahí. ¿Cuáles son, vamos a poner aquí, los eventos de la tercera semana? Anotemos. Aparición, ¿estamos bien? De la estría primitiva. Anoten esto. Pregunta de examen. Aparición de la estría primitiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es muy importante. Estría primitiva o también llamada línea primitiva. Importantísimo. ¿Por qué? Porque va a ayudar justamente a lo que vendría a ser el reconocimiento del eje cráneo-caudal del embrión y obviamente a partir del mismo la migración celular para la conformación de lo que vendría a ser las distintas capas. Por eso, pregunta de examen, ¿cuál es el primer signo de gastrulación? Ya sabemos qué es la gastrulación, ya sabemos en qué semana se da, pero ¿cuál es el primer signo de la gastrulación? La aparición de la línea primitiva. Doctor, ¿qué es eso? ¿A qué está? La línea primitiva. ¿Sí? La línea primitiva reconoce el eje cráneo-caudal. Mire, caudal, craneal. Es como la cabecita futura aquí, ¿verdad? Aquí está la cabecita futura, aquí están las piernitas. ¿Sí? Cráneo, caudal. Entonces, reconoce eso. ¿Qué más va a reconocer? La aparición de esta línea ayuda a que tú sepas si estás frente a la cara dorsal o a la cara ventral. ¿Sí? Ya saben que dorsal es posterior y ventral es anterior. Eso también lo saben. Y también va a ayudar a diferenciar los lados derecho e izquierdo. ¿Estamos bien? Entonces, el primer signo de gastrulación es eso. ¿Qué otro evento se va a dar aquí en la tercera semana, que no lo vamos a profundizar hoy día? Es el desarrollo de la notocorda. ¿Estamos bien? Obviamente se termina de diferenciar las 3 capas germinales. Esos son los eventos más importantes de la tercera semana. Pregunta de examen. Entonces, ya sabemos que se va a transformar de 2 a 3 y sabemos que la progresión es a partir del epiblasto. ¿Ustedes ven esta imagen, la que dice C? ¿Sí? ¿Pueden ver? ¿Lo ven? Digan sí, chicos, o no sé. A ver, estamos ahí, ¿no? Esta parte es muy importante, ¿ah? Ustedes pueden ver, ver la conformación de lo que vendría a ser el plate, que es el disco, color celeste. ¿Qué células serían estas? A ver si me dicen. Todo lo que está es celeste. ¿Qué es? Vendría a ser el epiblasto. ¿Verdad? Muy bien. ¿Y el amarillo qué es? El hipoblasto. Entonces les dije que la línea primitiva, que está acá, la aparición de la línea primitiva, es el primer signo de la gastrulación. Entonces miren, cómo empieza a generar los polos, cómo empieza a generar los lados, cómo empieza a generar lo que vendría a ser las caras, pero genera una pequeña abertura que favorece la migración celular. Miren cómo migra. ¿Y por qué es importante? Porque a medida que van migrando las células, a partir obviamente del epiblasto, van a conformarse las 3 capas. Y miren, el orden en el cual se forma, pregunta de examen.
Primero se forma el endodermo, segundo se forma el mesodermo y por último el ectodermo. Ese es el orden de conformación. ¿Sí? Ese es el orden de conformación. Si se dan cuenta, el hipoblasto no es el endodermo. Esto es un error común, ¿eh? Espero que estemos atentos, porque muchos marcan que el hipoblasto es el endodermo y no es así. El endodermo se está conformando de la migración celular a partir de lo que vendría a ser la línea primitiva, la aparición de la línea primitiva, para lo que sería justamente la conformación de la capa más interna del disco trilaminar. ¿Sí? Entonces, este primitive group, ¿verdad? Línea primitiva, va a favorecer lo que es el primitive node, o surco primitivo, o también llamada fosita primitiva. Y es ahí donde van a empezar a migrar las células mesenquimatosas. Y de esta forma, lo que va a generar justamente es el desplazamiento, ¿no? ¿El desplazamiento de qué? Del hipoblasto para abajo. Porque justamente el endodermo se va a posicionar por encima de eso. Y luego todas las células restantes del epiblasto, las que queden aquí, van a conformar el ectodermo. ¿Ya? Recuerden de que el hipoblasto entonces sería desplazado y tendría mayor relación con el saco vitelino. Entonces aquí está el concepto teórico, ¿no? De lo que hemos estado conversando. La gastrulación va a ser justamente anunciada por la formación de la línea primitiva. Ya saben lo que acabo de decirles, el primer signo. ¿Ya? Y va a ser causada por una proliferación de las células del epiblasto. Está claro. Che. La línea primitiva va a consistir en el surco, el nódulo primitivo y la fosita. Claro, lo que les acabo de decir, ¿no? Línea, surco y la fosita. ¿Ya? Tan pronto las etapas bilaminares y trilaminares de la embriogénesis diferencian los lados, va a determinarse también el eje, y todo esto va a estar dado también por una proteína que es la proteína de Sonic-Hedgehog, ¿ya? Justamente va a favorecer de que se dé lo que vendría a ser la proliferación, sobre todo en el lado izquierdo, ya que en el lado derecho se suprime por la activina. Ahora, este ayuda mucho entonces al eje. Este es un punto, un plus, ¿no? Que ha venido más en los steps. Si ustedes se acuerdan quién es Sonic Hedgehog, ¿por qué se le puso ese nombre? Desde el punto de vista de estudios microscópicos se pudo observar de que tenía la forma justamente de tipo erizo, ¿no? Sonic Hedgehog es justamente el erizo azul, pues, ¿no? El que corre rápido, que ustedes saben muy bien de las plataformas de videojuegos de Capcom. Entonces, justamente ahí está el nombre, ¿no? Ahora, la serotonina también desempeña un papel importante en la determinación del eje, no se olvide. Bueno, la membrana cloacal, recuerden que estaría posicionada para la zona caudal, obviamente, ¿no? Porque va a ser el sitio del futuro ano, donde se van a encontrar las células del epiblasto y el hipoblasto fusionadas. La membrana cloacal se va a localizar caudal a la línea primitiva, obviamente, ¿no? Entonces, el punto de color verde que está subrayado ahí, el ectodermo, mesodermo y el endodermo, derivan del epiblasto. Ya con esto creo que ya 4 veces mencionado, ya debe estar bien claro. Y el término mesodermo embrionario describe la capa germinal que se forma durante esta semana, en contraste con el mesodermo extraembrionario que se formó durante la semana 2. Eso es muy importante porque habíamos visto que las membranas exocelómicas y demás estaban generando cambios conformacionales y formaban el mesodermo extraembrionario, ¿no? Pero en este caso es el mesodermo intraembrionario. Miren esta imagen, es importante, que está justamente lo que es el mesodermo.
el ectodermo y el endodermo. Y aquí debajo el hipoblasto. En esta imagen lo que quiero rescatar es justamente lo que vendría a ser algunos aspectos. Por ejemplo, este es el pliegue neural, que vamos a verlo después. Este es el tubo neural. Cuando vemos sistema nervioso vamos a identificarlo un poquito mejor. Esta es la notocorda. ¿Se acuerdan que les dije que en la semana 3 es uno de los eventos la aparición de la notocorda? ¿Por qué es importante la notocorda? ¿Alguien sabe? Porque induce a la neurulación. ¿Ya? Induce a la neurulación. Y además, la notocorda luego viene a formar el núcleo pulposo de los huesos. ¿Sí? Es muy interesante. Y bueno, tenemos luego el mesodermo, que en verdad esta imagen está asociado a eso, para que ustedes reconozcan que el mesodermo va a tener 3 zonas. La zona paraxial, la zona intermedia y la zona lateral somática explácnica. El mesodermo paraxial es este, ¿ya? Y el mesodermo paraxial es el que va a originar los somitas, los músculos, todo lo que tenga que ver con músculo óseo. ¿Estamos bien? Luego tenemos el mesodermo intermedio. El mesodermo intermedio, pregunta de examen, suele ser pregunta de examen, es el que origina el sistema urogenital. El mesodermo intermedio es el que origina el sistema urogenital. Y luego tenemos el mesodermo lateral somático esplácnico, que va a tener 2 hojas. Y aquí lo podemos ver mejor. O acá mejor, aquí está mejor. 2 hojas. El somático y el esplácnico, ¿no? Parietal y visceral. El esplácnico es el que va a estar conformado o asociado a lo que vendría a ser el futuro corazón y la circulación. Pregunta de examen. El mesodermo esplácnico lateral, la parte esplácnica, es la que se va a asociar con el desarrollo del corazón y la circulación. Y el somático con las estructuras, ¿no? Óseas. Entonces recuerden eso, por favor. Entonces en esta imagen tenemos las distintas hojas embrionarias. Tenemos el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y lo que quiero que aquí ustedes obviamente vayan revisando, esto es un poquito más de memoria, en las siguientes láminas pueden revisar, ¿no? El ectodermo es todo prácticamente asociado al sistema nervioso, si se dan cuenta, ¿no? Es la parte más superficial. Mesodermo ya hemos visto que tiene 3 segmentos, y cada uno de estos segmentos tiene un rol importante, ¿no? Ya sea desde el punto de vista somático, musculoesquelético, el paraxial, ya sea en urogenital, ¿verdad? Lo que vendría a ser el mesodermo intermedio, como dice aquí muy bien. Y también tenemos el lateral, ¿no? Que tiene la parte somático-visceral asociado a lo que vendría a ser somático y esplácnico, ¿no? Somático, estructuras, pero también lo que vendría a ser esplácnico, corazón, sistema circulatorio, etcétera, ¿no? Entonces recuerden, eso es muy importante, suele ser pregunta de examen. Y aquí les he compartido del libro del VRS, si más no recuerdo. Creo que uno de ustedes lo socializó por el Telegram, eso está excelente. La idea es que entre ustedes se brinden información. Aquí están lo que vendría a ser las distintas capas, ¿no? Y qué es lo que se forma a partir de ellas. Esto lo vamos a ir viendo en algunas semanas, obviamente es más un poquito de memoria, pero yo diría memoria con lógica, ¿no? Por lo que les acabo de decir. Ectodermo, todo lo de la piel, sistema nervioso y demás. Mesodermo, el grueso de los distintos órganos. Y endodermo, un poquito más asociado a tracto gastrointestinal, ¿ya? Aquí está el mesodermo, que habíamos visto. Muchos de ellos pregunta de examen. Y el endodermo asociado al tracto gastrointestinal, como les estaba
mencionando. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Entonces, dicho esto, ahora sí vamos a empezar con otro evento, que es el proceso de la vasculogénesis. El proceso de la vasculogénesis o angiogénesis es desde el día 17, que está asociado a la formación de los vasos sanguíneos de novo. ¿Okay? A los vasos sanguíneos de novo. Y justamente es importante porque va a ayudar a que se genere la sostenibilidad para la satisfacción de las necesidades del organismo. ¿Y dónde se van a dar? Se van a dar en dos localizaciones generalmente. Se va a dar en lo que vendría a ser, el primero, el mesodermo extraembrionario, y el segundo se va a dar en el mesodermo intraembrionario. Ya saben que el extraembrionario se había conformado en la semana 2 y el intraembrionario se conformó en donde? En la semana 3. Entonces, la angiogénesis habíamos dicho que empezaba desde la semana 3, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los dijimos con las células angiogénicas. Pero no podría empezar en el mesodermo intraembrionario, porque el mesodermo intraembrionario está empezando casi al final, o se está conformando casi al final de la tercera semana, en relación con vínculo a la cuarta, en el día número 21. ¿Estamos bien? En cambio, este proceso del mesodermo extraembrionario había sido en la segunda. Por eso es que dice acá, la angiogénesis se produce primero en el mesodermo visceral extraembrionario alrededor del saco vitelino en el día 17. Por el día 21, la angiogénesis se va a extender al mesodermo somático extraembrionario localizado alrededor del tallo de conexión para formar los vasos umbilicales y las vellosidades secundarias que luego formarán las coriónicas terciarias. Entonces, la angiogénesis se va a producir por un proceso por el cual el mesodermo extraembrionario se va a diferenciar en angioblastos y estos al final van a formar las famosas células angiogénicas maduras que ya ayudarán a lo que sería el proceso de formación de vasos y circulación en general. El angioblasto, recuerden que localizado en la periferia de los racimos de las células, va a dar lugar a las células endoteliales, ¿ya? Que se van a fusionar entre sí para formar los pequeños vasos sanguíneos. En el mesodermo intraembrionario, los vasos sanguíneos se van a formar del embrión, pero ya dentro del embrión, ¿sí? Por eso se llama intraembrionario. Es el mismo mecanismo, ¿sí? Y eventualmente los vasos sanguíneos formados en el mesodermo van a volverse continuos y van a ayudar a que los vasos sanguíneos dentro del embrión establezcan un sistema vascular sanguíneo directo entre el embrión y la placenta. Es decir, existe una fusión a este nivel. Otro aspecto que habíamos hablado es la hematopoiesis. La hematopoiesis, formación de células sanguíneas. Recuerden que primero ocurre dentro del mesodermo visceral extraembrionario alrededor del saco vitelino, ya lo habíamos hablado, ¿sí? Y durante este proceso, el angioblastos dentro del centro de sus racimos va a dar lugar a las células de sangre primitivas. Ahí inicia, pero recuerden, aquí hay una imagen, y les voy a compartir una mnemotecnia, que podemos diferenciar que a partir de la semana 5 la hematopoiesis es tomada por una secuencia de órganos que van a ser el hígado, el timo, el vaso y la médula ósea. Ahí los tenemos, ¿sí? Ahí los tenemos. Y aquí hay una mnemotecnia, que es del Kaplan. John Liver Synthesizes Blood, que les va a ayudar justamente a reconocer los lugares de la eritropoiesis. Aquí sí podríamos hablar de la eritropoiesis general o la eritropoiesis fetal, porque recordemos de que se va a seguir dando, ¿no? Desde la semana 3 hacia adelante, pero estos son los lugares. Jock-Sac, este saco primitivo, se da desde la semana 3 hasta la semana 8. El hígado asume desde la semana 6 hasta el nacimiento. Algunos libros dicen desde finales de la semana 5, no nos vamos a pelear, estamos ahí. El vaso asume desde la semana 10 hasta la 28 nada más, y luego está la médula ósea, quien asume desde la 18 hasta la adultez. Es decir, existen puntos de transición donde más de un órgano está favoreciendo
sobre lo que vendría a ser la eritropoiesis, pero luego uno de ellos llega a generar lo que vendría a ser la sostenibilidad, que viene a ser la médula ósea, ¿no? Hasta la etapa del adultez. Aquí está una imagen más donde podemos verificar lo que hemos estado conversando, ¿no? Donde, miren, existen puntos de transición, pero ya en el nacimiento es donde la médula ósea es la que llega a prevalecer su acción. Consideraciones clínicas, algunas de ellas tal cual las vamos a ver un poquito más en neuro, pero reconocerlas, ¿no? Por ejemplo, el cordoma. El cordoma es un tumor benigno que puede presentarse, pero desde el punto de vista de casuística, generalmente va a ser maligno, estamos bien, cuando sea primario, y va a surgir de los remanentes de la notocorda. Por eso lo he colocado acá. Ya vimos dónde se encuentra la notocorda y ya vimos cuál es su función, la neurulación. Cuando existen remanentes, cuando debería existir una ablación, pero más bien persisten, ¿qué es lo que va a suceder? Puede generar un tumor primario y justamente, realmente es maligno. El cordoma generalmente puede encontrarse intracranealmente en la base del cráneo o en la región sacra. Y suele ocurrir más en adultos, varones, de promedio de los 40 a los 50 años de edad. Miren aquí la resonancia magnética, cómo se puede observar, ¿no? El cordoma, cómo ha ido proliferando y afectando estructuras vecinas. ¿Ya? Por favor. Seguimos. Otra situación clínica asociada aquí sería el primer periodo menstrual perdido. ¿Ok? En este caso, obviamente, cuando nosotros estamos frente a esta situación, tenemos que primero pensar en un embarazo. Recuerden que en la semana 3 del desarrollo embrionario coincidiría con el primer periodo menstrual perdido. Por eso, y eso no es tema de conversación en este curso, pero viene ahí justamente la relación del aborto y todo lo demás, ¿no? Porque miren, ya para la semana 3 y o semana 4 ya había un cúmulo celular conformacional del futuro ser, ¿no? Es más, el esbozo cardíaco ya está, como se dice, a puertas de, porque ese es el inicio nada más de la semana 4, ¿no? Nótese que en este momento ya que coincidiría, estaría en la transición de la semana 2 hacia la semana 3 de desarrollo. Siempre es importante que por parte de la madre se vea consciente, ¿no? Un embarazo, tan pronto sea posible. ¿Por qué? Por la alta susceptibilidad a los teratógenos y todavía, más aún, si ha sido un embarazo no planificado, porque un embarazo planificado es con 3 meses de anticipación aprox, para lo que vendría a ser consideraciones dietético-alimentarias, nutricionales, hábitos, etcétera. Entonces, en esos casos, sobre todo, tiene que ser muy pronto perspicaz para poder valorar todo lo que sería posibles factores de riesgos para la formación de nuevos ser, ¿no? La beta-HCG, ¿cómo podemos determinarla? En la sangre materna en el día 8 o en la orina en el día 10. ¿Estamos bien? Los valores ahí están. Una mujer no embarazada debería ser de 5 miliunidades internacionales por mililitro, ¿sí? Pero recuerden de que a medida que va a ir si es que sea el proceso de fecundación, obviamente va a aumentar, ¿no? Y recuerden de que si es un aumento, pero no tan elevado, ¿estamos bien? Tendríamos que velar o descartar que no estemos frente a un embarazo ectópico, como les dije, o un aborto espontáneo. Pero cuando tenemos valores elevados muy altos, ¿verdad? Recuerden de que hay que presentar, o hay que pensar, mejor dicho, en un embarazo múltiple. Puede ser un embarazo múltiple, o puede ser una mola, o puede ser una enfermedad o una neoplasia trofoblástica gestacional. Entonces son situaciones donde el beta-HCG va a aumentar, pero aumenta en niveles
mucho mayor por encima de 50 a 100. Valores por menores de 50, pensamos en embarazo ectópico, aborto espontáneo. ¿Verdad? Recuerden de que este va a estar asociado con cuerpo lúteo hasta la semana 8. Y otra situación clínica tenemos el teratoma sacrococcigio. El teratoma sacrococcigio, terato, recuerden que el prefijo terato viene de monstruo, ¿no? Significa monstruo. ¿Y por qué se denomina así a ese tumor? Por los remanentes que presenta. Este tumor surge de los remanentes de la línea primitiva. Ya habíamos visto que la línea primitiva ayudaba a la diferenciación caudal, a los lados, el axis y demás, ¿verdad? Pero cuando hay unos remanentes ahí que persisten, que normalmente deberían de generarse y desaparecer, pero que no sucede, lo que va a suceder es que va a presentar un tumor, que es el tumor más común de las células germinales de la niñez. ¿Ya? Y este se deriva de las células pluripotentes de la línea primitiva. Recuerden que esta línea favorecía la migración celular, ¿no? De futuras estirpes celulares, por llamarlo así, que contenían a menudo varios tipos de tejido, hueso, nervio, pelo, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El teratoma sacrococcigio va a empezar a profundizar y localizarse cada vez más y va a ocurrir más comúnmente en pacientes femeninas y llega a ser generalmente durante la infancia, ¿no? Debe ser extirpado quirúrgicamente por la edad de los 6 meses. ¿Estamos bien? Ahí se puede ver, en los remanentes se puede ver distintos tipos de tejido, ¿no? Y otra última que quería compartirles aquí es la displasia caudal, o también llamado sirenomelia, por el aspecto que puede tener como una sirena, ¿no? Recuerden que esta se va a referir a una asociación de síndromes que comprometen las vértebras inferiores hasta la fusión completa de los miembros inferiores. Miren cómo, por eso que se menciona este aspecto de sirena, ¿no? La displasia caudal es causada por un proceso normal en la gastrulación. Miren, amigos, por eso les estoy mencionando 3 aspectos clínicos relevantes. Recuerden que el ENSIP y muchos de los exámenes que van a dar no es embrio aislado, no es genética aislada, fisio aislado, es en situaciones clínicas. Entonces, acá tenemos esta. ¿Qué pasa si la gastrulación no se da de manera completa? ¿Qué pasa si la línea primitiva no desaparece y se degenera? ¿Qué sucede si el beta-HCG aumenta en niveles no tan altos? ¿Qué sucede si la notocorda persiste? ¿Me entienden? Que son eventos que hemos visto que suceden en la tercera semana, que contribuyen para el desarrollo, pero ¿qué pasa si no? ¿Verdad? Si no se desarrolla. Entonces, ahí están las alteraciones. Ahí están las situaciones clínicas. En este caso, lo que va a suceder es que justamente, si la migración es anormal, la migración del mesodermo no es la adecuada y podemos presentar ese cuadro. Y puede estar asociada a las siguientes alteraciones. Aquí hay 2 mnemotecnias. La primera mnemotecnia, que es Batter con V, que es en inglés, que es la V de Vertebral Defects, que es defectos vertebrales, la A de atresia anal, la T y la E de una fístula traqueoesofágica, fístula que es comunicación, una comunicación entre la tráquea y el esófago, y la R es de renal defects, que serían defectos renales. Esa es una forma de presentarse. Y la otra, que de repente es la más llamativa, sería Batter con L al final, donde tienes lo mismo, se le agrega los cardiovascular defects de la C, Batter, de la C de cardiovascular, y la L de upper line defects, que sería justamente los defectos de las extremidades inferiores, ¿sí? Entonces, generalmente inferiores. Entonces ustedes tienen que reconocer aquí, colegas, de que vamos a tener un cuadro clínico florido justamente porque se está alterando todo lo que vendría a ser el proceso de gastrulación, ¿sí? El proceso de gastrulación. No se olviden. Muy bien. Sí, Juan, hay varios fármacos que no se pueden dar, algunos sobre todo moduladores y antibióticos. Eso lo vamos a ver en la última sesión, no te preocupes, porque pueden generar
lo que vendría a ser malformaciones. Ahora, las malformaciones en la mnemotecnia, por si acaso, upper es superior, pero generalmente en incidencia es un poquito más en extremidades inferiores, ¿no? Por eso es que tiene este nombre de sirenomelia.